gustaría que pudiéramos dar un vistazo a un repaso a aquello que hemos venido tratando en las últimas escuelas dominicales, y es la serie de la Escuela para Padres, la serie de enseñanzas en la cual hemos ido avanzando, y las últimas enseñanzas han sido basadas en nuestro rol como padres. Nuestro rol como padres ha sido el tema que hemos estado tratando, y hoy no será la excepción, porque hoy vamos a continuar precisamente con esto, y vamos a abarcar pues varios aspectos que son muy importantes al momento de entender que como padres tenemos una responsabilidad, tenemos una clara tarea de enseñar. Y por supuesto, como lo hemos venido comentando, pues esto no es exclusivamente para los padres, ya que en ocasiones nos puede tocar, ya sea que nos estamos preparando para eso, o también que tengamos la oportunidad de poder aconsejar o instruir a otros. Los abuelos, pues por supuesto que a sus hijos, y de igual manera también a otros que puedan acercarse. Siempre hay cuestiones y dudas con respecto a esto. Lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido conversando acerca del rol de los padres como maestros, es que tenemos que, de igual manera como lo hacemos en la Escritura, nos tenemos que dar cuenta que el niño carece de conocimiento. Es decir, venimos a la iglesia, venimos y abrimos la palabra porque necesitamos del Señor, porque necesitamos aprender. De la misma manera, un niño, al carecer de conocimiento, de entendimiento, necesita ser enseñado. Por eso es que los proverbios tienen un claro énfasis y un propósito también muy claro con respecto a hijo mío, y estas cosas escritas, ¿para qué? Para que pueda vivir una vida sabia. Los proverbios de Salomón, ¿para qué? Decía, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Versículo 8 del capítulo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la palabra de Dios encontramos instrucciones, y de manera muy específica en los proverbios, instrucciones que sirven para que nuestra vida pueda vivir o pueda ser vivida bajo la luz de la sabiduría divina. Así que un niño carece de entendimiento y necesita ser enseñado. Y un niño necesita también ser enseñado de una manera muy en particular. No es como una comida que calientas en el microondas, ¿verdad? Que en 30 segundos ya aprendió y todo va a salir bien, sino que toma tiempo. Por eso es que la Escritura, de igual manera, Isaías capítulo 28, versículo 10, nos habla de que mostramos, enseñamos, apreciamos mandato por mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. De la misma manera, Deuteronomio nos afirma de cuál es la rutina y cuál es el constante recordatorio de los padres para poder enseñar a los hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes. En cada etapa de la vida hay un recordatorio, hay una necesidad de que puedan estar recordando la palabra una y otra vez. Y esta manera de enseñarlo de manera progresiva, no solamente lo vemos de manera muy práctica en la Escritura, pero también lo vemos nosotros al momento de que llegamos a estas oportunidades de poder enseñar a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente cuando vamos a un salón de clases, por ejemplo, es cuando estamos enseñando. Nosotros que ya pasamos por la primaria, por la secundaria, nos damos cuenta que el salón de clases no es el único lugar donde se aprende. Se aprende también cuando vamos afuera, vamos a comprar algo, cuando estamos en la calle, cuando estamos conversando con alguien. Estamos aprendiendo constantemente. De la misma manera, no esperes solamente un tiempo especial donde todos estén sentados para poder enseñar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay situaciones particulares en la vida que se prestan para poder enseñar. ¿Cuándo comienza la enseñanza? ¿Cuándo comienza la enseñanza, por ejemplo, del tema de la pureza? Bueno, desde el principio, cuando tus hijos están viendo la manera en que el padre está tratando a su madre, desde el principio, cuando escuchan los hijos si el padre o la madre están siendo alimentados con ciertas imágenes que no son apropiadas,
desde el momento en que ven que sus hijos o que los padres están tolerando conversaciones o riéndose de situaciones. Hermanos, no seamos tan ingenuos para pensar que solamente cuando tenemos un ratito en el día para sentarnos en la mesa, es el único momento que estamos enseñando. Estamos enseñando de manera progresiva, así que somos maestros 24 horas al día. Y nuestros hijos nos están viendo. Obviamente, están escuchando lo que enseñamos, pero también están viendo cómo vivimos. Y van acumulando toda esa... todo ese material, ¿verdad? Toda esa enseñanza, la van acumulando, la van atesorando y finalmente llegan a tomar decisiones y a decir cosas, pues porque la aprendieron en la casa, porque la escucharon de los padres. Pero todo eso de igual manera sirve para que nosotros también podamos ayudar a nuestros hijos a entender la importancia de aprender. ¿Cómo es que ellos pueden tomar y asumir una actitud para aprender? Lo estamos viendo en este lugar cuando venimos a la iglesia. ¿Qué es lo que ellos están viendo en nosotros? Están viendo que no podemos dejar de movernos, están viendo que nada más estamos en el celular, que por cierto es un punto muy importante, ¿verdad? A veces con la tecnología que tenemos ahora, como padres, olvidamos la Biblia, no traemos la Biblia a la iglesia, y es el mismo ejemplo que damos a nuestra esposa, ¿verdad? No venimos con Biblia a la iglesia, lo vemos en el celular, decimos. Bueno, sin lugar a dudas hay muchas más distracciones ahí en el celular, que ese ejemplo es el que estamos dando. Ahora, si somos todavía un poquito más específicos o podemos ir un poquito más de lo específico a lo general, nos vamos a dar cuenta que es el mismo testimonio que damos a nuestros hermanos a nuestro alrededor. ¿Cómo es que nosotros durante el servicio damos ejemplo y testimonio de alguien que desea aprender? Traemos Biblia, estamos prestando atención, estamos en el celular, nos estamos moviendo, estamos distraídos, platicando con el de atrás, buscando pararnos, irnos. Ahora, por supuesto, está el otro extremo, que podemos estar aparentando prestar atención, pero realmente nuestra mente está en otra parte. Y la gran pregunta aquí es, bueno, cuando salimos y subimos al carro, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Dónde vamos a comer? O traemos en la mente el sermón y comentamos acerca de la palabra de Dios. Es un tipo de autocontrol, es un tipo de disciplina que como padres ejercemos, pero a la misma vez damos también ese ejemplo a nuestros hijos. De esa manera nosotros le pedimos, mira, cuando te sientas para aprender, para sentarte a la mesa, bueno, te vas a sentar de esta manera, vas a prestar atención aquí, no es momento para hacer esto, es momento para hacer esto. Una vez que culminamos este tiempo, vas a hacer esto. Entonces empezamos a ejercer y a plasmar ciertas disciplinas. Y nuevamente, yendo un poco más a lo general, ¿de qué manera es que nosotros ya como adultos, aunque no tengamos hijos pequeños o siendo ya abuelos, estamos mostrando ese ejemplo a la congregación o a otros? ¿Cómo es que nosotros pensamos, aparentamos? ¿Cómo es que nosotros queremos situarnos en un contexto de ayudar, de discipular, de servir a otros, cuando realmente no se presta, no se alcanza a percibir, no se alcanza a ver un espíritu manso, un espíritu humilde, un espíritu enseñable? ¿Cuántas veces no vemos ese mismo error que cometen los hijos de decir, yo ya sé? Y ahora como adultos al llegar a la iglesia, no, eso yo ya lo sabía. Eso ya lo conozco todo. Es un gran engaño y es tu orgullo realmente hablando. Esa no es la actitud con la que venimos a la iglesia, no es la actitud con la que venimos a la palabra de Dios. ¿Cómo enseñamos los padres? Y esto es un repaso nada más. Enseñamos a través de nuestro ejemplo, y lo que venimos hablando hace un momento. Los padres actúan, los niños observan. Los padres actúan y a partir de ahí el niño puede ayudar. Los niños o el niño actúa y ahora el padre empieza a ayudarlo y finalmente los niños actúan y empiezan a obrar de acuerdo ya al ejemplo que ha sido dado por los padres. Los padres podemos enseñar a nuestros hijos poco a poco. Cuando vamos, por ejemplo, a pedirle que empiecen a arreglar su cama, acomodar su cama, pues primero vamos a dar el ejemplo, nos van a ver. Después van a empezar a mover un poco y nosotros vamos a ayudarles. Después ya vamos a dejar que vayan avanzando progresivamente. Finalmente son niños y están aprendiendo, obteniendo esa fuerza. Y conforme van creciendo, por supuesto, van desarrollando ya más habilidades
mayor destreza, mayor control de sus extremidades, de manera que pueden hacer ya las cosas bien. Pero este ejemplo que vemos de los padres hacia los hijos es algo que no podemos perder de vista. Y también la necesidad que nosotros tenemos de estar cercano a sus necesidades. Ayer veíamos con las hermanas acerca de las palabras de Pablo a los filipenses, y hay un pasaje en el versículo 9 del capítulo 4 donde Pablo se pone como ejemplo, y lo hemos estudiado aquí ya desde hace algunas semanas. Hace ya algunos meses. Lo que también habéis aprendido y recibido, oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo plasmaba esa realidad de poder ser ejemplo a otros, y en este caso a sus hijos espirituales. Nosotros como padres en nuestro hogar somos llamados a también ser ese ejemplo, y esposos, pues es lo que se esperaría también al momento de tratar y amar a sus esposas. A los niños a lo mejor se les puede engañar, ¿verdad? A los niños a lo mejor se les puede aparentar, pero ya a las esposas ya es más difícil. ¿Cómo es que estás liderando a tu familia? ¿Cómo es que estás liderando tu hogar? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando en situaciones de la vida? Cuando se poncha una llanta, cuando empieza o tienes una fuga de agua en la casa, cuando tienes prisa para ir al trabajo y la camisa no está planchada, cuando los niños están enfermos y tu esposa necesita ayuda, cuando tienen tareas los niños y necesitan la ayuda del papá, cuando hay desempleo, cuando hay situaciones difíciles, por ejemplo, un funeral, una muerte. ¿Cómo es que enseñamos ahí? ¿Y cómo es que como padres, tanto el padre y la madre, toman estas situaciones para poder compartir el evangelio a los hijos? Qué importante es eso, ¿verdad? Muchas veces se escucha por ahí, ¿no? El interés o el deseo de los padres por sobreproteger a los hijos, que no sufran, que no pasen por lo que yo pasé. Y parece que ese es el lema, ¿verdad? El propósito de vida de algunos padres, que no vayan a sufrir lo que yo sufrí. Y en esencia parece tener pues algo de piedad. Pero nosotros no podemos aislarlos del mundo, de la realidad, del dolor, del sufrimiento y del pecado. La oración de Jesús por sus discípulos, ¿verdad? No te ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Y es un gran ejemplo también para nuestros hijos. ¿Qué implica esto? Pues nosotros no estamos exhibiendo una vida a nuestros hijos de aislarnos en las montañas, de encerrarnos, porque sabemos que eso no trae ningún beneficio para los apetitos de la carne. Pero en cada situación de la vida, sea una boda, sea un funeral, sea una enfermedad terminal, sean tiempos de dolor, sean tiempos de dificultades en la familia, todo eso, qué importante es que podamos canalizarlo a la importancia de confiar y descansar en nuestro Dios. Por supuesto que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero los proverbios una y otra vez nos recuerdan que como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Cuando esas situaciones difíciles llegan a nuestra vida, que de lo profundo de nuestro corazón, que pueda estar arraigado en la palabra, de manera que pueda salir, pueda brotar esas palabras de entendimiento que una vez fueron sembradas aquí. Preguntamos, y ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando a veces los niños nos hacen esas preguntas difíciles, de las cuales ni siquiera nosotros estamos preparados a responderlas? ¿Por qué tío Juan no ama a Dios? ¿Por qué Adán tuvo que pecar? ¿Por qué tuvieron que morir tantos niños cuando Jesús nació? ¿Por qué tuvieron que morir tantos niños en Egipto? ¿Por qué Dios se complacía en conquistar a los pueblos enemigos? Que eso no significaba que tenían que morir algunas personas, incluidos también los niños y mujeres. Si no estamos preparados para poder responder esas preguntas, pues es que realmente no estamos preocupados ni atendiendo, y muchas veces porque ni siquiera nosotros sabemos la respuesta. Pero al no estar preparados nos ponen situaciones muy complicadas,
donde tal vez podamos maquillar la situación un rato, pero Dios quiera que ese tipo de cuestionamientos y situaciones carguen tu corazón de manera que puedas tomar este libro y puedas estudiarlo de manera seria y diligente, como decíamos el miércoles. Porque finalmente, hermanos, ¿qué vamos a enseñar si nosotros mismos no tenemos temor a Dios? ¿Qué vamos a enseñar si nosotros mismos no conocemos a Dios? Dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que el que se gloríe en esto, ¿en qué? En que conoce a Dios, en que teme a Dios. Jesús dice en Juan 17, capítulo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. ¿Podemos pensar y meditar en esta verdad? No conocemos a Dios, no estamos interesados en conocer a Dios, pues vamos a estar en un problema. Creo que este va de este lado, creo. Si no estamos interesados, si no estamos buscando, si no estamos realmente deseando el conocer a Dios, vamos a estar en un problema, en una situación difícil donde al no tener nosotros el contenido ni la manera para poder ofrecerle a nuestros hijos alimento espiritual, vamos a vernos faltos de entendimiento, vamos a vernos faltos en la enseñanza y en el propósito principal, que es precisamente ayudar a nuestros hijos a entender que es necesario estudiar la palabra, porque ahí es donde conocemos a Dios y de ahí es donde brota un entendimiento de Dios. La misma palabra y mismas palabras de Jesús nos afirman que en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alejados de Él, alejados de la vida, alejados de nuestro Señor, no podremos hacer nada. Y de la misma manera, entendiendo nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la iglesia local, es que también estamos dando ejemplo a nuestros hijos. Cuando cantamos, cuando leemos, les decía hace un momento, cuando traemos nuestra Biblia, cuando llegamos a la iglesia, cuando nos esmeramos, cuando ven que hay un deseo genuino por estar aquí. ¿Quieres que tu hijo desarrolle un amor por Dios? No puede amar a quien no conoce, y tú no puedes darle a conocer a alguien que tú no conoces. ¿Cómo vamos a ayudar a los hijos a tomar decisiones? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a poder caminar y entender las diferentes situaciones de la vida a través de la palabra, que es una lumbrera, que es una lámpara a nuestros pies, buscando agradarlo a Él en todo? Muchas veces cometemos esa actitud, tomamos esa actitud, o bueno, no, tal vez no tomamos esa actitud a propósito, pero en apariencia parece ser que todo lo que decimos a las preguntas de nuestros hijos es no. Todo lo que buscan hacer es no, 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 y no los estamos ayudando a pensar. En muchas ocasiones los niños también nos dicen, pero es que ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Y a lo mejor resuena esta pregunta porque era la que nosotros también hacíamos. ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer esto? Tiene todo de malo porque yo lo digo, ¿ok? No, esa no es la respuesta que podemos dar. Pero si podemos utilizar esas oportunidades para escarbar un poco más el corazón de nuestros hijos. Y por ejemplo, ¿por qué no preguntar, bueno, ¿y qué tiene de bueno? Yo ahorita te puedo comentar acerca de lo malo, pero puede ser una pregunta primero. ¿Qué es lo que tiene de bueno y de qué manera eso que quieres hacer va a agradar a Dios? En lugar de rápidamente llegar con la espada desenvainada y decirles no, 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 ¿por qué no escarbar un poco más lo que hay en el corazón? Hacerles ver su necesidad de un Salvador, hacerles ver su necesidad de poder entender que necesitan agradar a Dios en todo lo que hacen, en todo lo que hacen. Esto viene debajo de la sombrilla, debajo de un entendimiento de quién es Dios, un Dios santo y justo que no tolerará el pecado y no hay lugar a dudas. Él traerá justicia y pagará a cada hombre conforme a sus obras. Y estamos buscando entrenar a nuestros hijos desde temprana edad, ayudándolos a pensar bíblicamente. Qué importante es eso. Pero otra vez la gran pregunta es que si nosotros como padres no pensamos bíblicamente,
sino pensamos con el consejo de la abuela, del abuelo, o el consejo que vimos en internet, pues no va a ayudar. No va a ayudar. Ayer me comentaban que pues ahora con la hija del gobernador y su exposición que tiene en internet, o sea, es evidente que todos los días hay algo con respecto a la bebita. Y todas las cosas siempre es, al parecer, pues es lo que me platicaban ayer, que tenía un interés por hacer lo último. Decía, sí, las mamás nos decían hacer esto, pero los últimos libros o los últimos estudios y tal, y luego, pues obviamente me imagino ahí, unos defienden, otros atacan, y pues total se hace un desbarajuste. Seguramente ustedes, a lo mejor algunos conocen mejor este caso, ¿no? La exposición que hay ahí trae a la luz esa necesidad del consejo, ¿verdad? Es que las abuelitas dicen esto. No, pero es que ahora los pediatras dicen esto, pero de repente aparece otro pediatra que dice otra cosa, ¿verdad? Y a nosotros nos pasó al principio con Gabriel, con el primero. El pediatra decía, báñelo con esta frecuencia, y de repente venía alguien y decía, báñelo con esta otra frecuencia, y de repente venía otro personaje muy importante también en la familia y decía, no, se baña con esta frecuencia, y así no se baña, y yo lo baño. Y de repente llegó, me recuerdo, a raíz de tantos rumores, ¿verdad?, con lo que le estaban enseñando a Lalo y Valeria acerca de cuánto bañar a los niños, de repente llegó una tía también. ¿Y qué creen? Llegó la tía y al principio pues llegó muy saludadora y muy feliz y alegre. Y de la nada, oigan, ¿no quieren que bañe al bebé? O sea, ya era un completo desastre porque cada quien hacía lo que mejor le parecía, como el tiempo de los jueces, ¿verdad? Si han leído el libro de los jueces, así termina. Cada quien hace conforme a cómo le fue, cómo entiende las cosas. Al estar sumergidos en tanta información, en tanto consejo y tanto deseo de tantos familiares o de tantas personas, pues uno puede llegar a confundirse. O puede empezar a tomar actitudes inapropiadas. Y yo veo esto uno puede ver hacia dónde va el camino ahí. Sobre todo cuando una persona con tanta exposición, regresando al caso del gobernador y su esposa y la bebé, pues ¿cuántas familias no van a estar viendo exactamente el modelo que ellos van a estar siguiendo, el consejo, incluido por supuesto la enseñanza, la disciplina, la alimentación y todos los demás detalles? Sí, haciendo a un lado todo ese deseo también de querer tener un estilo de vida o aparentar algo que es inalcanzable. Pero todo lo que está detrás, el deseo insaciable del hombre por conocer y sobre todo la ignorancia que muestran a este libro, la palabra de Dios. Hermanos, el mejor consejo para criar nuestros hijos, el mejor consejo para disciplinarlos, para llevarlos a la palabra, a un conocimiento verdadero de Dios está aquí y no va a estar en las cuentas de Instagram de nadie, en las cuentas de Facebook, en las cuentas o en las páginas de internet. Es en nuestro hogar donde van a ver esa necesidad de temer a Dios mediante una sumisión y una obediencia a la autoridad. Y por supuesto que un caso muy frecuente sucederá, si no es que ya les ha sucedido, pues cuando te para un agente de tránsito, ¿verdad? Y tienes prisa porque vas tarde. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando el tránsito empieza a mostrarte esa tentación? Y cuando los hijos te preguntan, y sin ni siquiera ir más allá, hermanos, cuando te pasas un semáforo en rojo, llega una edad donde los niños ya ven, ya preguntan, ya están conscientes. La autoridad de Dios es ilimitada, pero Él ha puesto estas esferas de autoridad y es lo que hemos estado hablando. Esta esfera de la familia tenemos a los padres. En la esfera también de nuestra vida civil, tenemos de la sociedad, tenemos a los gobernantes que Romanos capítulo 13, 1 de Pedro 2, fueron establecidas por Dios. ¿Cómo es que nosotros nos referimos a las autoridades? Y a otras personas, por supuesto, en presencia de nuestros hijos. Y ni siquiera ir ahí, o sea, en nuestro propio corazón, ahí donde nadie nos ve. ¿Cómo es que nosotros entendemos este concepto de autoridad? La obediencia, la sumisión, el temor a Dios debe ser enseñado a través de nuestras palabras, a través del precepto, pero también a través del ejemplo.
porque nuestros hijos van así a entender el rol de autoridad que hay en nuestro hogar. Nunca es muy temprano para que tus hijos puedan apreciar quién es la autoridad en tu hogar, quién es la autoridad al momento de salir de ahí. Porque de otra manera van a tener un problema muy grande con el respeto a la autoridad. No esperes que en la escuela los vayan a criar, los vayan a hacer entender. Si no te respetan a ti como padre y como madre, ¿qué es lo que puedes esperar en otro contexto? Nunca podemos estar tan cansados y nunca podemos estar tan ocupados como para poder ignorar las necesidades de nuestros hijos. Es aquello que el Señor nos ha dado. Además, es aquello, te recuerdo, para muchos de ustedes, una respuesta a tu oración. Una respuesta a aquello que deseabas, que rogabas, que pedías, que anhelabas. Ya está aquí, ya tiene 2, 3, 4, 5, 6 años. Una bendición, por supuesto, llena de desvelos al principio, pero finalmente una bendición de parte de Dios. ¿Cómo es que estás tú tratando, lidiando y ayudándole a pensar bíblicamente? Sin un respeto a la autoridad, todos los tipos de enseñanza impartidos por ustedes, por cualquier figura de autoridad, van a estar obstaculizados. No podemos fallar el mandato directo de que los hijos deben de obedecernos, deben de obedecer a nuestros padres, porque cuando no nos obedecen, están en peligro. Se están poniendo en peligro, se están exponiendo al peligro. Si no te obedecen en un lugar con aire acondicionado, cerrado, ¿qué esperas que va a suceder en un estacionamiento donde están viniendo los carros por un lado y por el otro? Si no muestran un temor y un respeto a tu voz, a tu dirección, en tu casa, ¿cómo esperas que se comporte cuando estés en una situación donde genuinamente su vida puede estar en peligro? ¿Vas a estar razonando con el niño? Porque en ocasiones vemos también esa parte, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de pensar bíblicamente, también tenemos que elegir bien dónde vamos a pensar bíblicamente. Si estamos en un restaurante y el niño está tomando una actitud de empezar a tirar la comida, pues sentarte ahí y empezar a darle y dictarle una lección de lo que hay en su corazón y el fruto del Espíritu, pues tal vez no es el lugar más apropiado, ¿verdad? No vas a decirle, espérame tantito, deja de tirar la comida, déjame saco la Biblia y déjame te explico que lo que hay en tu corazón es rebeldía. Pues no, ¿verdad? No es el momento. Y es por eso que debemos de ser tan diligentes, tan entendidos y tener esa paciencia y sabiduría, discernimiento. Y por supuesto, mamás, como ayuda idónea a nuestros padres, pues entendemos cuál es el lugar y el contexto para poder saber dónde disciplinar, porque tampoco lo vamos a hacer, pues por supuesto, enfrente de la gente, dónde tener una oportunidad de enseñar y dónde también se tiene que actuar. Y simplemente decir, va a haber consecuencias por tus acciones. Desafortunadamente todo eso es lo que vemos el día de hoy. Permitir que los niños actúen a su antojo. Vamos a un centro comercial y vemos a los niños en el piso, llorando, y al papá o a la mamá sentados ahí viendo y hablándole suavemente al oído, esperando que el niño reaccione. O muy avergonzados, ¿verdad? Muy apenados. Pues por supuesto, pero lo que vemos allá afuera, lo que estamos viendo ahí, en gran medida es el resultado de la falta de responsabilidad, la falta de enseñanza en los hogares, en el hogar. Y esto nos lleva, nos aterriza, hermanos, a poder ver este punto que va a ser el último que vamos a ver con respecto a en esta mañana con respecto a la enseñanza. El próximo domingo continuaremos. Pero todos estos ejemplos que te he dado, el niño mostrándose rebelde, el niño en el piso,
el niño haciendo tal o cual desplante. Conforme crecen, el niño corriendo y encerrándose en su cuarto, el adolescente poniéndose a lo mejor sus audífonos y buscando ignorar al padre, encerrándose, haciendo, leyendo, anotando, simplemente aislándose. Bueno, todas estas situaciones y todos estos escenarios nos deben de llevar a nosotros como padres a poder preguntarnos, bueno, ¿cómo lidiar con el pecado de mis hijos? ¿Cómo poder ayudar a mi hijo, a mi hija que está sufriendo las consecuencias de su pecado? Tal vez no eres el único o no es la única ocasión en que vas a escuchar la expresión en tus hijos diciendo, es que yo no quiero hacer eso, es que yo no quería hacer eso. Y se sienten mal en muchas ocasiones. En otras ocasiones, por supuesto, no es así. Pero si bien es cierto, a veces puede haber un orgullo de querer que su voluntad prevalezca, que eso es lo más común. Esa rebeldía es básicamente un orgullo de que se va a hacer lo que el niño quiere que se haga. Por otra parte, también el niño reacciona y se siente mal. Bueno, ¿cómo lidiar con el pecado? ¿Cómo poder ayudarles en ese pecado? Primeramente, es importante que el niño pueda comprender la realidad de que hay un contraste. No seas sabio a tus propios ojos, Proverbios 3:7. Teme al Señor y apártate del mal. Cuando el niño comienza y muestra esa rebeldía y esa disposición a que se haga su voluntad a toda costa, está mostrando una rebeldía ante Dios, porque se está rebelando ante la autoridad, pero además está confiando en su propia sabiduría y está realmente negando y mostrando una indiferencia y una rebeldía ante Dios. La palabra de Dios nos enseña que los primeros pasos para lidiar con el pecado es una humillación delante de Dios, un temor reverente ante Dios, ante su santidad. Y eso implica también un apartarse del mal, que normalmente lo conocemos como arrepentimiento. Un arrepentimiento es cuando asumimos la responsabilidad de nuestro pecado, no buscamos excusas, no buscamos culpar a nadie más, no minimizamos la ofensa. Y eso es algo que también nos debe de a nosotros preparar como padres. Ya sabemos que muy posiblemente o posiblemente nuestro hijo o nuestra hija va a culpar al otro. Pero tenemos que ayudarles, si es un hombre, a empezar a madurar y a tener ese carácter. Si es una niña, a entender que no lo hizo nadie más. Fue tu corazón, fuiste tú eres responsable. En algún momento pues llega esa otra situación, ¿verdad? Es que todos lo están haciendo. Y de alguna manera, ¿verdad? Ejemplificado con las palabras típicas de las mamás. Sí, pero nadie te llevó con una pistola, ¿verdad? Nadie te obligó a hacer eso. Y si todos se tiran por un barranco, tú también te vas a tirar. Pues sí, son maneras interesantes de poder lidiar con la situación, que a final de cuentas, hermanos, lo que busca apuntar es su corazón. Es decir, tú fuiste ahí porque tú quisiste, porque tu rebeldía, porque tu necedad, porque tu corazón desea y atesora hacer lo que otros están haciendo. Y hermanos, hay algo muy importante que debemos de recordar, y esto lo platicábamos en el evangelismo y en algunas otras ocasiones. El arrepentimiento de nuestros hijos no lo vamos a producir nosotros. El arrepentimiento de nuestros hijos no lo va a producir mucha vara o poca vara, mucha corrección o poca corrección. La palabra de Dios nos dice que es Dios quien concede el arrepentimiento para el pleno conocimiento de la verdad, según de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Ayer lo veíamos con las hermanas. Es Dios quien abrió el corazón de Lidia para poder entender la palabra. Por eso lo que nosotros somos llamados a hacer es instruirlos en la palabra, para que sea la misma palabra de Dios la que pueda conducir a nuestros hijos a un arrepentimiento genuino.
y a una necesidad continua de un Salvador. Recuerden Romanos capítulo 2, versículo 4, o tenés en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El Señor mostrando esa tolerancia, esa paciencia, esa bondad para poder ser guiados al arrepentimiento. La única manera de poder recibir el perdón de Dios, según lo que hemos visto en la Escritura, y aún lo vemos en el mensaje de Jesús en los evangelios: arrepentíos y creed, arrepentíos y creed. El que encubre sus pecados no prosperará, Proverbios 28:13, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Podemos instruir a nuestros hijos con proverbios tan prácticos, tan sencillos, pero tan llenos de verdad. Hermanos, recuerden los ídolos del corazón. Cuando nosotros le damos una instrucción a nuestro hijo, ven, vamos a comer, y él está haciendo otra cosa, pónganle ustedes la actividad que quieran, y no viene, pues bíblicamente nosotros no se nos instruye a contar hasta 3, ni hasta 5, ni hasta 10. De hecho, si te pones a pensar, todo eso de contar hasta 3, contar hasta 5, contar hasta 10, pues realmente es pereza de tu parte de pararte y traerlo o pararte y disciplinarlo, porque pues deben obedecer a la primera. Otra vez te pongo el ejemplo: si estamos en un estacionamiento y están pasando los carros y tú esperas a que cuente hasta 3 y el carro pasa y el niño no te hace caso, pues créeme que no vas a contar hasta 3, ni hasta 5, ni hasta 10. Su vida está en peligro. Su vida está en peligro cuando desobedece. Y de la misma manera, en lugar de traer un cronómetro o sacar el reloj y empezar a ver si hasta 10 no regresas, si hasta 10 no obedeces, si hasta 30 segundos te voy a dar, pues no. Su vida está en peligro y necesitamos entrenarlos para la obediencia inmediata, porque eso es lo que agrada a Dios y porque así es como van a también estar seguros. Pero cuando están haciendo eso que les agrada, la razón por la cual no vienen, tenemos que también ser sabios y entender que su corazón también ya empieza a tener esos ídolos, esas cosas más importantes por las cuales todo lo demás debe esperar, porque ellos pueden hacer eso. Que puede ser dibujar, que puede ser jugar, que puede ser brincar, que puede ser estar leyendo. Pueden hacer cosas muy piadosas, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia, mamá. Ok. Pero ya tienes 20 minutos ahí y necesitamos comer, ¿verdad? O sea, hay momentos en donde por más piadosa que pueda ser la respuesta del hijo, por supuesto debe haber un criterio de su parte, pero la obediencia y lo que se requiere es que pueda hacerse inmediato, y muchas veces esas situaciones, esas actividades realmente ya se convierten en ídolos porque están trayendo satisfacción a su vida, y nosotros debemos de ser suficientemente sabios para ayudarles a lidiar con su pecado, ayudarles a lidiar con sus ídolos. Y luego viene lo más difícil también, cuando los niños ya empiezan a identificar nuestros ídolos como padres. Y ya cuando uno los está instruyendo, ya llega el momento donde el niño te dice: ese es un ídolo para ti, ¿verdad? La comida, el trabajo, el celular. ¿Se dan cuenta cómo es que modelamos 24/7? Oye, papá, ¿por qué cada vez que mamá te está hablando estás viendo el celular? Oye, mamá, ¿por qué cada vez que papá está hablando estás haciendo esta otra cosa? Y empezamos a darnos cuenta que esa es la manera en que están percibiendo nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra devoción, a qué le estamos dedicando tiempo. Por eso, hermanos, vayámonos meditando en esto. ¿Cómo estamos lidiando con el pecado en el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo es que estamos llevándolos a confesar su pecado? Nuevamente, no con amenazas, ¿verdad? O sea, no es una sala de tortura. Confiesa, ¿qué fue lo que hiciste? En muchas ocasiones, en ese momento no lo hacen, pero un poco más tarde en el día, a pesar de que lo negaron al principio, muestran
arrepentimiento. Y es la obra del Señor, hermano. Nosotros no podemos entrar a su corazón. Nosotros no podemos llegar a su corazón y empezar a zarandearlo y empezar a darle cachetadas al corazón. No, no funciona así. Nosotros podemos orar por ellos, instruir la palabra, y la palabra de Dios es la que viene, alumbra sus corazones. A través de la palabra es que ellos pueden ver su pecado, a través de la luz de Cristo, a través de la cruz, es que ellos pueden ver que el pago por sus pecados llevó a nuestro Salvador a la cruz. Ayudemos a nuestros hijos a confesar. Ayudemos a nuestros hijos a responder preguntas relevantes. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te sientes? Recuerda, buscar esas preguntas que no se responden con un sí y un no. Esas preguntas que buscan escarbar, que buscan extraer lo que hay en el corazón. Hermanos, que haya un verdadero arrepentimiento, porque un verdadero arrepentimiento lleva a la persona a alejarse de su pecado, pero a restaurar también aquello que debe ser restaurado. Enseñar a nuestros hijos a pedir perdón si ofendieron a alguien, si faltaron el respeto a alguien. A tomar asumir las consecuencias de sus decisiones, de su pecado. Recuerden ustedes, lo hemos visto también en Colosenses, en el estudio con las hermanas, lo vemos también en Efesios, ahora lo vimos recientemente con nuestro hermano Bart, y la Escritura nos habla y nos instruye acerca de despojarnos y vestirnos. Nos despojamos de todo aquello que no agrada al Dios y nos vestimos de la justicia de Cristo, nos vestimos de aquello que honra a Dios, del fruto del Espíritu. Esa actitud que vemos en la Escritura, que vemos en las cartas del apóstol Pablo, llevan también a nuestra vida a poder entender y lidiar con nuestro pecado, y de la misma manera ayudar a nuestros hijos a lidiar con su pecado. Es necesario despojarse de esto y es necesario vestirnos de esto. Conlleva una disciplina, conlleva una necesidad de que como padres nuestra respuesta no sea nada más no, sino sea, mira, es necesario que dejes de hacer esto porque no agrada a Dios por esto, pero puedes hacer esto. Que poco a poco, recuerden, esto es progresivo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es poderosa para salvar. Con toda diligencia, dice Salomón en Proverbios 4:23, con toda diligencia, Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Con toda diligencia, como padres, guardemos nuestro corazón. Y en tanto que nuestros hijos están en nuestro hogar todavía, temprana edad, busquemos guardar con toda diligencia su corazón, guiándolos, ayudándoles a examinarse, a ver su necesidad de un Salvador. Con toda diligencia, siendo sabios y criándolos en la disciplina y en la amonestación del Señor.